analgesia y terapia manual en el tratamiento de cólico menstrual o dismenorrea primaria. La licenciada Alexandra Rocha también tiene un extenso currículum en especialidades también. Ella hizo, por ejemplo, el diplomado en gimnasia terapéutica, diplomado en entrenamiento funcional, tiene formación en taping neuromuscular, formación en terapia manual con el método POLT, formación en terapia linfática manual con el método Godoy y Godoy. También tiene un diplomado en educación superior en estrategias metodológicas para trabajar en aula, diplomado en experto en electroterapia clínica con corrientes de baja y de mediana frecuencia, diplomado en educación superior por competencias y diplomado en investigación como recurso didáctico en aula virtual. La licenciada es coordinador clínico del Centro Fisiocentro Alexandra Rocha. Licenciada, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación para poder presentarnos este tema tan interesante. Seguramente hay muchos profesionales que van a poder aplicar también el protocolo que usted nos muestre. Así que le doy paso libre, por favor, para poder empezar. Gracias. Bueno, muchas gracias Marta, Adrián, por esta invitación. Agradezco a la empresa PhysioBasic por darme la oportunidad de poder estar en contacto con muchas personas a través de este medio y poder transmitir mi trabajo. El tema que hoy yo voy a abordar, que tal vez es muy poco común, para mí es de vital importancia y yo creo que al final de mi charla ustedes me van a entender todo lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, voy a pasar a compartir pantalla. Ok, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien? Ya. ¿Se me escucha, no? Ok, gracias. Bien, hoy voy a abordar este tema que para mí es muy, muy importante, que es el tema del abordaje desde la fisioterapia de lo que es el cólico menstrual y la dismenorrea primaria, ¿no? En este caso, hoy quiero hablarles sobre cómo nosotros podemos utilizar las corrientes para generar analgesia y cómo nosotros podemos combinar este agente físico con la terapia manual. En principio, decirles que hay antecedentes que hablan sobre la incidencia de la dismenorrea primaria en distintos países, ¿no? En Suiza, por ejemplo, en 1982, que es bastante antiguo este antecedente, pero refiere que un 72.4% de la población femenina presenta este problema. México reporta un 56% en 1000 mujeres que cursan entre los 15 y 24 años con este problema. En San Paulo, Brasil, hay un antecedente de adolescentes entre los 12 y 19 años con un 69.6% que tienen este problema. Sin embargo, este es el antecedente que para mí es más relevante, ¿no? En Estados Unidos se calculan 600 millones de horas laborales perdidas al año por causa de la dismenorrea primaria o cólico menstrual. Las mujeres que trabajan mientras cursan con estos días difíciles que nosotros llamamos, tienen una menor productividad y calidad en su trabajo, con un incremento en el riesgo de los accidentes laborales, ¿no? Lo que es muy significativo, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, incluso en nuestro contexto nacional, ¿no? El rendimiento, ya sea académico, deportivo, laboral, incluso en las labores de casa de una mujer que cursa con este problema del cólico menstrual es bajo, ¿no? Entonces, por eso dice que esos días nuestro rendimiento es baja en calidad, somos propensas a tener accidentes laborales con mayor incidencia y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me ha llevado a abordar esta temática desde tres aspectos, ¿no? Desde un origen biopsicosocial,
desde un fenómeno social con una repercusión socioeconómica y finalmente desde lo que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Que lo que actualmente en los seguros se maneja el tema de el tratamiento o el protocolo de tratamiento que se sigue a las niñas y mujeres que cursan con cólico menstrual es farmacológico, ¿no? Les dan antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? Y el no farmacológico que implica tomar mates o ponerse bolsas de agua caliente, ¿no? Que son los caseros. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es nuestro contexto. Entonces, la dismenorrea primaria se la define como un dolor pélvico crónico de origen ginecológico que se presenta durante el periodo menstrual, ¿no? Que puede ser a causa de calambres o cólicos, ¿no? La etimología de la palabra dis quiere decir difícil, meno quiere decir mes y rea flujo. Flujo menstrual difícil. Ese es el origen de la palabra dismenorrea, ¿no? Y los sinónimos, que bueno, con los que se conoce comúnmente es menargia o algomenorrea. La dismenorrea en sí se la puede clasificar en dos, ¿no? La primaria, llamada también espasmódica o idiopática, y la secundaria, que es la congestiva. En la primaria se caracteriza porque el dolor es cíclico, sin alteración orgánica, es decir, no va a haber ningún problema a nivel del útero, de los ovarios, etc. Que resulta de la isquemia uterina modulada por las prostaglandinas, ¿no? Lo que pasa a nivel de la musculatura lisa del útero es que se va a producir una contracción y esa contracción, que es como un espasmo muscular, provoca una hipoxia o una disminución de la llegada de oxígeno a la zona. Y eso es lo que se transmite como el dolor que se siente, ¿ya? La dismenorrea secundaria o congestiva está asociada a una patología identificable. Puede ser una endometriosis, puede ser leiomiomas, enfermedad pélvica inflamatoria o pólipos endometriales o quistes ováricos, etc. Entonces, quiere decir que es secundaria a una patología de base, ¿no? En este caso, el tratamiento que yo estoy enfocando va dirigido a la dismenorrea primaria, ¿no? La dismenorrea secundaria ya eso tiene que ser tratado por el especialista del área, ¿no? Que es el ginecólogo con algún tratamiento específico para cualquiera sea estas patologías de base. ¿Cuáles van a ser las características de la dismenorrea primaria? Entonces es dolor premenstrual, ¿no? Dolor localizado a nivel del hipogastrio y fosas ilíacas, o sea que es la zona infraumbilical, ¿no es cierto? Dolor acompañado de dolor a nivel de la espalda, náuseas, vómitos y otros. Tensión premenstrual, edema premenstrual, trastornos vasculares y finalmente trastornos nerviosos. Dentro de los signos están los signos vitales normales, en la zona suprapúbica generalmente hipersensible, ruidos intestinales normales, no existe hipersensibilidad en la zona abdominal en general. A la exploración manual sí se evidencia hipersensibilidad en la zona del útero. Y es importante realizar un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, la dismenorrea secundaria puede deberse a una endometriosis, puede deberse a un síndrome adherencial, a una enfermedad pélvica inflamatoria, puede deberse a la presencia de miomas, a un síndrome de congestión pélvica, adenomiositis, estenosis cervical y un pólipo endometrial, ¿no? Y por otro lado tenemos otras causas de dolor que pueden estar relacionados por la zona en sí, ¿no? El dolor pélvico, pueden ser enfermedades gastrointestinales, síndrome de colon irritable, apendicitis, cistitis, síndrome de compresión nerviosa, escoliosis o somatización, ¿no es cierto? Entonces es importante nosotros al momento de evaluar a una paciente ver que se trate solamente de dismenorrea primaria para que el tratamiento, o sea, para que nosotros como fisioterapeutas podamos abordar este síntoma, ¿no? Entonces, por eso les menciono las características de la dismenorrea secundaria, cuáles son las patologías que tienen este tipo de dismenorrea secundaria y también otras patologías que pueden estar o manifestar un dolor en la zona abdominal. Bien. ¿Cuáles van a ser las características de la menstruación?
¿no? Yo sé que muy pocas veces nosotros hablamos de este tema, ¿no es cierto? Porque es un tema bastante íntimo y casi generalmente cualquier manifestación que nosotros podemos observar se dice que es normal, ¿no? Todos dicen que es normal. Entonces es importante cuando nosotros hablemos con los pacientes, hablarles cuáles son las características normales de esta fase, digamos, ¿no? De la menstruación, ¿no? Entonces el intervalo. La, la menstruación tiene más o menos un intervalo de 28 días a 30 días, se considera lo normal. Entonces uno pregunta cuál es tu ciclo menstrual, digamos, entonces una dice cada 28 días o cada 30 días. Una ya más o menos, si tiene un periodo regular, sabe cada cierto tiempo cuándo le va a venir, entonces se prepara para esa fecha o sabe qué síntomas va a tener o sabemos que esos días nos ponemos sensibles o los días difíciles, ¿no? La duración, ¿cuánto debe durar el periodo? ¿No? Entonces, se considera un rango promedio entre 3 a 7 días. ¿Sí? Ese es el promedio normal en que uno le debe durar la menstruación. La cantidad, es muy difícil, digamos, cuantificar la cantidad, ¿no? Entonces, la literatura o muchos artículos hablan sobre la cantidad de toallas higiénicas que una mujer debe utilizar, ¿no? Entonces, más o menos se mide en un promedio entre 4 a 6 toallitas, ¿ya? El aspecto. El aspecto del flujo que una debe evidenciar es de un color rojo vivo, ¿sí? No debe haber presencia de coágulos, no debe ser oscuro, ¿no? Tiene que tener esa característica, ¿ya? El olor es un olor característico a sangre, ese es el olor. Y los síntomas subjetivos, entonces a veces esta fase está asociada con depresión o irritabilidad, a veces vienen diarreas, náuseas, vómitos, los dolores en la región lumbar, dolores en la región de la planta de los pies y demás, ¿no? Son una serie de síntomas que más adelante también los voy a detallar. El tratamiento. Entonces, en principio, el tratamiento médico, ¿no? Como les decía, averiguando sobre los programas o los protocolos de tratamiento que se manejan en los seguros. Dentro del protocolo médico está el recetar los antiinflamatorios o analgésicos, ¿no? Pero ¿cuál es el dato importante de esto? Que este tratamiento solamente te calma el dolor por un periodo de 6 a 8 horas. ¿Sí? Lo que nos traduce es que al siguiente mes te va a volver a doler. Al siguiente mes te va a volver a doler. Entonces, aquí con el tratamiento médico en sí, no solucionamos el problema de la dismenorrea primaria, ¿no? Y lo que llevamos a la cadena, que vamos donde el doctor y el doctor nos dice que es normal, que es parte de la fase de la menstruación y que debemos vivir con este dolor. Luego está la medicina alternativa, ¿no? Donde se hacen diferentes infusiones, ¿no es cierto? Infusiones o matecitos calientes que nos indican las mamás, las abuelitas, las amigas, ¿no? Tomar, o la aplicación de calor local en la zona que permite una relajación indirecta, digamos, de la musculatura y que en cierta forma baja la intensidad del dolor, pero no soluciona el problema, porque al siguiente mes vuelve a aparecer el dolor. Y aquí está lo que yo propongo, ¿no? Que es la fisioterapia, ¿no? Es un tratamiento que más adelante yo les voy a mostrar la investigación que he realizado, donde sí puedo solucionar este problema, ¿no? Entonces, dentro de toda la gama de alternativas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance, pues voy a hablar primeramente de la electroanalgesia, ¿ya? Y en este caso yo voy a hablar del TENS. Sí, he escogido como opción para hablar hoy día del TENS. ¿Por qué? Porque generalmente para todos ha sido una primera herramienta de trabajo, la corriente TENS, ¿no? Por su costo accesible, por su fácil aplicación y demás. Sin embargo, ustedes saben que el TENS es un acrónimo, ¿no es cierto? Dentro de lo que es la corriente TENS, nosotros tomamos en cuenta o existen 4 modalidades de TENS.
¿no? Tenemos, por ejemplo, el TENS convencional, cuya frecuencia oscila entre los 80 y 110 hercios. Tenemos el TENS tipo acupuntura, que su frecuencia oscila entre 1 y 4 hercios. Tenemos el TENS en bursos ráfagas, que su frecuencia es de 2 hercios, de 100 hercios y su frecuencia de ráfagas de 2 hercios. Y tenemos el TENS breve e intensa, que es muy poco común, que se encuentra una frecuencia entre 90 y 150 hercios, ¿sí? Entonces, conociendo las características que presenta una mujer con cólico menstrual o dismenorrea primaria, yo tengo que ver de estas 4 opciones cuál sería la más idónea para aplicar, ¿no? Si yo pienso que es una mujer que está con dolor, está hipersensible, entonces yo necesito buscar un estímulo eléctrico que sea suave, que me induzca la relajación y que me provoque analgesia, ¿no es cierto? Entonces, de estas 4 opciones, para mí la ideal es el TENS convencional. ¿Por qué? Bueno, el rango de frecuencia ya me lo dice, estimula las fibras nerviosas específicas para este tema. Y lo que más, digamos, a mí me inclina a escoger esta modalidad es que el umbral de estimulación es sensitivo, ¿sí? Que es lo que yo necesito para inducir a la relajación, ¿no? El TENS tipo acupuntura, el TENS en Burs y demás utilizan un umbral de estimulación que es motor, incluso rozando el umbral del dolor, que en este caso a mí no me es útil, ¿sí? Entonces, sabemos que existe el bifásico asimétrico y el bifásico simétrico. Entonces, hablando ahora de lo que es el TENS convencional, entonces, este tiene características físicas específicas, ¿no? Su frecuencia oscila entre 80 y 110 hercios, tiene una duración de fase entre 50 y 80 microsegundos, una amplitud que se puede manejar entre 10 y 30 miliamperios y el umbral de estimulación que va a ser el sensitivo. Ahora bien, ¿cómo yo debo hacer mi circuito eléctrico en este caso? ¿Cuál es el circuito eléctrico idóneo para conseguir mi objetivo? ¿Sí? Ustedes ven en la primera imagen, ahí yo tengo una aplicación, no la voy a llamar local porque difícilmente vamos a aplicar localmente sobre el útero, ¿no? Pero sí la voy a llamar regional, ¿sí? Donde los electrodos los voy a colocar de manera paralela en la región infraumbilical, ¿no? Este tipo de aplicación a mí me genera una analgesia muy parecida a la que me genera un analgésico antiinflamatorio en el tiempo. Es decir, yo hago esta aplicación durante unos 20 o 30 minutos a la paciente, pero la analgesia que consigo no es la que quiero, no es la que necesito. ¿Por qué? Por el tipo de aplicación, quizá, ¿no? Porque hay que ahondar más en el tema, ¿no? He visto que el resultado de la analgesia que consigo con esta aplicación o con este tipo de circuito eléctrico me dura entre 2 a 4 horas, no más. Luego el dolor vuelve a aparecer. Sin embargo, realizando esta aplicación segmentaria, donde nosotros segmentariamente ubicamos los electrodos en la región a nivel de la columna lumbar que está en relación con todo lo que es los órganos genitales, ¿no es cierto? Entonces, con esta aplicación sí he conseguido una analgesia de mayor tiempo de duración, ¿sí? Es decir, que esa persona, si le hago, digamos, hoy el tratamiento, pues la analgesia me dura hasta el día siguiente, es decir, desaparece el dolor, lo que conlleva a que al siguiente mes también el dolor aparezca en menor intensidad, ¿no? Entonces, es por el tipo de aplicación, yo le atribuyo a esto. Con esta aplicación segmentaria, nosotros llegamos a estimular directamente el sistema nervioso vegetativo. Y el sistema nervioso vegetativo es el que va a ayudar, el que gobierna en realidad el estado de la musculatura lisa. Entonces, en principio, hablando de lo que es la electroanalgesia, esta es mi propuesta, ¿no es cierto? No todas las aplicaciones, no todos los circuitos eléctricos son idóneos para este tipo de dolor. Personalmente les comparto que esta aplicación segmentaria es la que sí a mí me ha ayudado a conseguir mi objetivo. Luego, hablando de lo que es la terapia manual, pues trabajo con lo que es el método POLT, ¿no? El método POLT consiste en realizar oscilaciones rítmicas, ¿no? A nivel de la espalda o a nivel de diferentes segmentos, ¿no? En este caso yo lo realizo a nivel de la espalda. Entro en resonancia con el paciente haciendo la oscilación. Permito que mi paciente se relaje,
hago manipulaciones faciales, ¿no? Como las que ven aquí, ¿no? Relajo todo lo que es a nivel de la columna lumbar. Después realizo manipulaciones musculares y faciales también en lo que es la región lumbar, en la musculatura de esa zona, ¿no? Luego realizo lo que es la liberación miofacial también, que es otra terapia manual, que a mí me ayuda a trabajar directamente sobre la fascia. Trabajo a nivel de la zona inguinal, ¿no? Realizando tracciones suaves que me permitan flexibilizar la fascia, ¿no? Lo hago a nivel de la región inguinal, como ven ahí en la imagen, y también esta otra que lo hago en la región suprapúbica, ¿no? Entonces, realizando ambas tracciones, realizo una liberación miofacial. ¿Por qué? Porque normalmente nosotras, las mujeres, tenemos mucha restricción facial en esta zona. ¿Sí? Entonces, es importante, antes de cualquier trabajo muscular y qué sé yo, realizar un trabajo de liberación miofacial. Y finalmente el método estrella, que es el método del drenaje linfático, ¿no? Entonces, con el drenaje linfático yo he podido solucionar este problema, ¿sí? Entonces, el drenaje linfático siempre empieza con el estímulo cervical, que se lo realiza por 15 minutos, más o menos alrededor entre 15 y 20 minutos, y de ahí procedemos a hacer el drenaje en la región abdominal, ¿no? Respetando todos los principios de la técnica, y siempre se realiza en el trayecto de los colectores linfáticos. ¿Cuáles son los efectos del drenaje linfático? Entonces, el drenaje linfático tiene un efecto antiedematizante, tiene un efecto tranquilizante, analgésico, relajante y sedante, y tiene una respuesta defensiva e inmunitaria. Las indicaciones están indicadas en linfedemas, edemas traumáticos y postoperatorios, enfermedades inflamatorias, migrañas, estreñimientos, celulitis, acné, psoriasis, etc. Contraindicaciones: patologías malignas, tumores, metástasis, infecciones agudas, alergias, trombosis agudas, descompensación cardíaca, entre otros, ¿no? Y si ustedes ven aquí, en ninguna de las indicaciones y tampoco en la literatura hablan de la aplicación específica de esta técnica para la dismenorrea primaria o el cólico menstrual, ¿no? Entonces, a mí me ha llevado a aplicar el drenaje linfático por su efecto netamente relajante, ¿sí? Y porque normalmente en esta fase de cuando a una mujer le viene el periodo menstrual, siempre tiende a retener líquido. Entonces, vienen al servicio para que yo les haga el drenaje linfático y por este tema de la retención de líquido, y luego me dicen que no, al siguiente mes, pues el dolor ha disminuido considerablemente, ¿no? Entonces, como varias pacientes a mí me referían este cambio en su sintomatología, a mí me ha despertado la curiosidad de hacer una investigación, ¿sí? Y es lo que les voy a compartir más adelante. Una vez que nosotros realizamos todo lo que es la terapia manual, o sea, de todo lo que yo les he mostrado anteriormente, entre lo que es la electroanalgesia y la terapia manual, no es que aplico todo en una paciente, ¿no? Yo selecciono ciertas alternativas, veo en cuál voy a aplicar POLT, veo en cuál voy a hacer la liberación miofacial, veo en cuál voy a aplicar la electroanalgesia, o veo en cuál voy a hacer el drenaje linfático. El drenaje linfático casi lo hago en todas, ¿no? Pero son alternativas que a nosotros nos permiten adaptarnos a las características de ciertos pacientes, porque los pacientes no están hechos en serie, ¿no? Cada paciente es único y el tratamiento debe ser personalizado dependiendo siempre de la evaluación y el criterio clínico que nosotros vayamos a elaborar una vez que hayamos evaluado al paciente. Aquí propongo lo que es la cinesiterapia. ¿Por qué? Porque es necesario darle un apoyo al paciente, ¿no? Es necesario mover al paciente, ¿no? Entonces, aquí yo propongo una serie de ejercicios bastante sencillos que, bueno, uno puede dar rienda a su creatividad al momento de planificarlos, ¿no? Entonces, empezamos con un estiramiento dinámico, ¿no? Donde yo le pido a mi paciente que se ponga en un decúbito dorsal, que flexione las rodillas y que haga rotaciones, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, manteniendo cierta rotación durante 2 segundos, ¿no es cierto? Y lo haga 10 veces, 10 repeticiones. De esta manera estoy realizando un estiramiento dinámico.
tanto de lo que es la zona del, o sea, el músculo psoas, el piramidal, glúteos, etcétera. Luego propongo este ejercicio que es de activación muscular, que es el puente glúteo, ¿no? Entonces el paciente igual sigue en la misma posición de cúbito dorsal y le pido que levante las caderas. En esto sí hay que hacer hincapié en que primero debe contraer el abdomen, luego contraer los glúteos y recién realizar la elevación de la pelvis, ¿no? Entonces, reeducar a mi paciente a que haga estos ejercicios de manera correcta para que yo pueda conseguir mi objetivo. Luego tenemos este otro ejercicio que me ayuda a trabajar la movilidad, ¿sí? Articular en la cadera, ¿no? Entonces el paciente se pone en 4 puntos y le pido que realice el balanceo, ¿no? Ya sea flexionando las caderas hacia atrás y volviendo a la posición inicial. Luego, una vez que ya el paciente se pone en bipedestación, le pido que haga un estiramiento estático, ¿no? Este estiramiento estático, le pido que haga una flexión de rodilla con extensión de cadera. Una vez que consiga estabilidad, le pido que alce el brazo contralateral en este caso, entonces que me permita ampliar o aumentar la flexibilidad en todo lo que es la cadena anterior, ¿no? El mismo movimiento puedo pedirle que haga en flexión a 90 grados de rodilla, ¿sí? En este caso puede haber una variante donde nosotros podemos pedirle al paciente que levante el brazo del mismo lado de la rodilla que está flexionada, ¿no? De la rodilla que está en contacto con el suelo. De esa manera puedo aumentar aún más la intensidad del estiramiento a nivel facial. Bien, ahora aquí yo les voy a compartir un trabajo de investigación que lo he realizado aplicando lo que es el drenaje linfático manual en 15 voluntarias, estudiantes de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana y del Instituto Infocal en Oruro, ¿sí? Este estudio lo he realizado con 2 sesiones antes de la fecha de la menstruación en los años 2016 y 2017, ¿no? Este estudio, esta investigación lo he realizado con la colaboración de una gran colega y amiga que es la licenciada Nancy Pérez Jiménez. Aquí yo les voy a mostrar, miren, aquí tenemos una evaluación del grado del dolor antes del drenaje linfático manual, ¿no es cierto? Y según el grado de dolor en una escala análoga del 0 al 10, las 15, bueno, el 73% de las 15 voluntarias referían que la intensidad del dolor estaba entre 8 y 10, ¿sí? O sea, bastante alto, ¿sí? Una vez que se ha realizado el tratamiento, este resultado cambia considerablemente, ¿sí? El 67% refiere que ya no tiene el dolor. O sea, que su intensidad dolorosa estaba entre 0 y 3, prácticamente ya no existía. ¿No? O sea, el cambio es considerable, ¿no? Y no estoy hablando de un día, estoy hablando de meses en que el dolor desaparece. Ahora, ¿de qué manera este dolor limita sus actividades diarias, ¿no? Y entonces aquí el mayor porcentaje, o sea, dice que entre un 20 y un 40% indican que es poca tolerancia al trabajo o una pérdida de atención durante las horas laborales. Y otro 40% indica que no le limita de alguna manera, ¿no? Después de realizar el tratamiento, esto cambia considerablemente. Un 73% aumenta, diciendo que ya este problema del cólico menstrual que desaparece ya no afecta de ninguna manera en sus actividades diarias. Dentro de las características de la menstruación y el aspecto, ¿no? Que yo les hablaba, las características del color, etcétera. Entonces, un 93% indican que es denso y con presencia de coágulos, ¿no? Esa es la característica de su flujo. Una vez realizado el drenaje linfático, el 100% de las pacientes que han sido tratadas, pues refieren que ya no presentan coágulos, que es de color rojo, o sea, es diluido y sin presencia de coágulos. Las características del intervalo de la menstruación, ¿no? Les decía que cada una sabe si le viene cada 28 días, si le viene cada 30, o en muchos casos es irregular, ¿sí? Entonces, aquí tenemos
De todos estos porcentajes, el que a mí me llama la atención es este. Hay un 13% que refiere que su periodo menstrual es irregular. Es decir, que le viene un mes, al siguiente mes no le viene, ¿no? O le viene 2 veces seguidas en el mes, no sé, es bastante irregular, ¿no? Sin embargo, después de realizar el tratamiento con el drenaje linfático, este problema desaparece, ¿sí? Y el porcentaje de un intervalo de 28 días aumenta en un 60%, ¿sí? Lo que quiere decir que algo hacemos con el drenaje, ¿no? O sea, regulamos el funcionamiento a nivel del útero. Ahora, la duración, ¿sí? De igual forma, aquí tenemos un 53% que indica que su periodo menstrual dura 7 días, ¿no? Es bastante tiempo para estar con menstruación, ¿no? Sin embargo, está dentro de un parámetro que es considerado fisiológicamente normal. ¿Sí? Luego de realizar el drenaje linfático, pues desaparece, ¿no? Y aparece un 53% que indica que su periodo se reduce a 3 días, ¿sí? Luego tenemos el aspecto, ¿sí? Entonces aquí volvemos a decir que el 93% presenta un aspecto denso y con presencia de coágulos. Y después del drenaje linfático vuelve a ser diluido y sin presencia de coágulos. Dentro de los síntomas asociados, ¿no? Entonces hay un sinfín de síntomas que se asocian al periodo menstrual. Están, por ejemplo, los dolores de cabeza, náuseas, dolores de espalda, la hinchazón, irritabilidad, depresión, la pérdida de apetito, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver que un 19% es un pequeño porcentaje que refiere que no tiene otras molestias, ¿no? Sin embargo, tenemos un sinfín, ¿sí? Aquí tenemos una gran gama de pacientes que refieren toda esta lista de síntomas, ¿sí? Una vez que realizamos o que concluimos el tratamiento, este porcentaje del 45% que corresponde a sin molestias aumenta, ¿no? Entonces, en muchas de las pacientes, toda esta diversidad de sintomatología se reduce y desaparece. Entonces, con este tratamiento nosotros hemos llegado a la conclusión de que en una dismenorrea primaria, la intervención fisioterapéutica es vital, porque nosotros podemos mejorar la calidad de vida de esa mujer, ¿no? Podemos mejorar su rendimiento durante su actividad, la actividad a la que ella se dedique, y eso es bastante significativo, ¿no es cierto? Porque dentro de nuestra misión también es esa, nosotros rehabilitamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y por eso estamos aquí. Entonces, por eso para mí ha sido un desafío abordar este problema en realidad, que es considerado normal para nuestra sociedad, que se nos ha enseñado desde la primera menstruación que vivir con dolor es normal, ¿no? Cuando en realidad no es así. ¿Sí? Nosotros no podemos habituarnos, no podemos acostumbrarnos a vivir con dolor porque repercute en nuestra actividad, ¿no? Y hay soluciones para esto. Voy a finalizar mi presentación llamándolos a reflexionar, ¿no? Mi primera reflexión es, si soy kinesiólogo de un equipo deportivo femenino, ¿consideran ustedes importante abordar este tema con sus jugadoras? Muchas de ellas les apuesto que nunca se han atrevido a hablar de este tema o han preferido decir, hoy no voy a ir a entrenar o quizás hoy no he jugado bien porque estoy con mi periodo, ¿no? Sin embargo, si un kinesiólogo puede abordar este tema y puede brindarle un apoyo o orientarle sobre algún tratamiento que ella pueda hacer o quizás ejercicios específicos que puedan ayudar a flexibilizar la fascia a nivel de la zona pélvica, qué sé yo, un sinfín de cosas como las alternativas que les he presentado, puede mejorar el rendimiento de esta persona, ¿no es cierto? Y puede condicionar a que en futuras, qué sé yo, desempeños deportivos, pues su rendimiento no se vea limitado ni siquiera disminuido por este tema. Esta es otra cuestionante que también les llevo a reflexionar. Si mi paciente estuvo inmovilizada durante mucho tiempo, o sea, pacientes, por ejemplo, que yo he tenido la oportunidad de atender,
que vienen con una operación de meniscos, por ejemplo, ¿no? Donde tienen un periodo de inmovilización. Entonces, a mí me gusta preguntar mucho este tema porque para mí es importante, ¿no? Entonces, muchas de ellas me dicen, ¿no? Que después de la cirugía, su periodo no ha vuelto a ser el mismo. Hay meses en que le viene, hay otros meses en que le deja de venir o que le viene con mucho dolor, ¿no? O la característica del fluido también cambia, ¿no? Entonces, hay que darle cierta importancia a esto. No cierta, hay que darle mucha importancia, ¿no? Porque el todo, ustedes saben que somos un todo, ¿no es cierto? Entonces, a veces mejorando estas zonas podemos nosotros hacer que repercuta en todo, ¿no? No solamente abordar el tema de la rodilla o el tema del tobillo, qué sé yo. Hay que evaluar más allá. Entonces, preguntarnos también si realmente es normal vivir con dolor. ¿Será normal? ¿Será verdad lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado? Pues sinceramente yo creo que no. Estoy segura que no. ¿Sí? Nosotros podemos mejorar la calidad de vida de estas pacientes, ¿no? Y reiterarles, mejorar la calidad de vida de una persona, ¿vale la pena? Pues yo estoy segura que sí. ¿Sí? Porque para eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la exposición realizada, muy interesante. Quiero invitar a mi colega Marta Alcócer para que nos pueda ayudar y también invitar a todas las personas que tienen dudas con respecto a la exposición que ha hecho la licenciada, puedan hacer en la caja del chat que tenemos en Zoom. Entonces, ahora mismo Marta nos va a ayudar a leer los mensajitos que nos vayan llegando. Por favor, Marta. Gracias, Adrián. Bien, Lisen, realmente es un tema muy interesante. Creo que a muchas personas nos interesa saber un poquito más, porque como usted dijo en principio, o sea, es un tema tal vez que no es muy común en nuestro medio, pero seguramente también es un tema muy demandante, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres, y me incluyo, sí, uno tiene menstruaciones muy dolorosas tal vez, o tal vez en todo su ciclo por lo menos ha tenido un día de dolor, ¿no? Entonces, Licen, tenemos aquí la consulta de Carla Balboa. Dice, muchas gracias por darnos a conocer su investigación. Mi pregunta es la siguiente. ¿La mayoría de los dolores menstruales se debe a que tienen quistes ováricos? ¿Su plan de tratamiento también es aplicable en estos casos? Muy buena pregunta. Licen, si nos puede responder y guiar un poquito más, por favor. Claro que sí. Cuando hay presencia de quistes ováricos, ya no estamos hablando de una dismenorrea primaria, estamos hablando de una dismenorrea secundaria. Entonces, en este caso, este tratamiento no va a tener el éxito que tendrías en una dismenorrea primaria. Me explico. Cuando hay una patología de base, sí mejoramos el contexto, pero no hacemos que el dolor desaparezca, porque hay una patología de base. Entonces, lo que yo hago es ver más o menos en un tratamiento de promedio de un mes y veo de qué manera el dolor mejora. ¿Sí? Si el dolor no mejora, entonces esa persona necesita consultar con un ginecólogo, ¿no? A veces confirman que tienen quistes ováricos o descubren que tienen miomas u otra patología de base y que a eso se debe el dolor que presentan. Entonces, el tratamiento que deben realizar cuando es una dismenorrea secundaria es de otra índole, ¿no? Eso ya el ginecólogo es el que debe orientar el tratamiento. Este tratamiento es para una dismenorrea primaria que no cursa con ninguna patología de base. Perfecto, Lisen, gracias por la aclaración. Y sí, efectivamente, los quistes ováricos llegan a ser una patología de base, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos también a Ray Alvarado. Dice, buena exposición, Lisen. Mandan también saludos. Rodrigo Choque dice, excelente presentación, Lisen. Tenemos una consulta de Choque Cayetano. ¿Cuándo podemos aplicar el drenaje? El drenaje lo pueden aplicar en cualquier momento. El drenaje es una técnica manual muy noble, ¿no? Ustedes han podido ver, consisten en deslizamientos muy suaves, donde se mantiene una presión continua de principio a fin.
es muy relajante, tiene muy pocas contraindicaciones, ¿no? En este caso, digamos, para abordar este tipo de dolor, yo lo hago cuando ya mis pacientes saben, una ya sabe cuándo le va a venir, ¿no? Tiene su calendario, ya sabe qué fecha le va a venir, entonces aplico el tratamiento 1 o 2 días antes de que le venga el periodo. O cuando ellas ya se sienten hinchadas, ¿no es cierto? Cuando ya retienen líquido o sienten la zona pélvica ya edematizada. En esos casos ya les hago el drenaje linfático, o también cuando terminan de cursar con la menstruación, ¿sí? Una vez que terminan, se les hace otro tratamiento. Toda esta serie de tratamiento que les he explicado de la investigación lo he realizado durante 3 meses en cada paciente, ¿sí? Con 2 sesiones por semana hasta, o sea, cumplir los 3 meses, ¿no? Para ver los cambios que se van dando entre un mes y otro, ¿no? Y todo lo que les he explicado ha sido bastante sorprendente, porque yo, en principio, el objetivo era calmar el dolor, pero jamás me imaginé que iba a regular el periodo, en el ciclo, en la duración, en el tema del flujo y demás, ¿no? Y todos los síntomas asociados. O sea, eso ha sido bastante sorprendente en el momento de interpretar los resultados del tratamiento, ¿no? Y por eso es que a mí me interesa transmitir, porque realmente nosotros podemos mejorar la calidad de vida de una mujer. Perfecto, Licen, gracias. Licen, entonces, ¿estaría contraindicado hacer el drenaje linfático durante la menstruación? No, no está contraindicado. Algunas Ok, literaturas hablan de que sí, no se debería realizar. Personalmente, yo lo he aplicado porque muchas pacientes me lo piden, ¿no? Porque la sensación que nosotros obtenemos después de realizar el drenaje linfático es bastante agradable, ¿no? Entonces, sí. ok. Gracias, Licen. De ahí tenemos Milenka Grágueda. Muchas gracias, estimada licenciada Alexandra. Como siempre, la mejor. Y ahí ponen unos aplausos. Gracias, Ana Mil. Ortiz, buenísima exposición, licenciada. Muchísimas gracias, dice. De ahí tenemos a Sheila Acuña. Muy clara la explicación. Muchas gracias. Y tenemos una consulta. No me sale el nombre, me sale el modelo del celular. Dice, ¿los electrodos a qué nivel debemos ponerlos? Ya. Yo les he explicado 2 tipos de aplicación, o sea, 2 tipos de formas de hacer el circuito eléctrico, ¿no es cierto? Una regional, que la realizamos a nivel de la zona infraumbilical, ¿no? Que más o menos está en relación con la región del útero. Entonces, les había dicho que esa aplicación, utilizando el TENS convencional, no me genera una analgesia de mucho tiempo, ¿no? Es muy parecida a la analgesia o el efecto analgésico al de un analgésico o antiinflamatorio, o sea, no mayor a 6 o 8 horas. Sin embargo, en la aplicación segmentaria, donde coloco los electrodos en relación a la aferencia metamérica de todo lo que es la parte urogenital, que es a nivel de L5, S1 más o menos, ¿no? Donde se colocan los electrodos. Esa aplicación sí me ha dado un resultado mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque me ha permitido directamente trabajar sobre el sistema nervioso vegetativo, que es en realidad el que gobierna todo lo que es la funcionalidad de la musculatura lisa que compone el útero, ¿no? Entonces mejora la irrigación, disminuye el espasmo, lo que hace que desaparezca el periodo de deficiencia de oxígeno y por lo tanto disminuye el dolor, o sea, no se transmite el dolor, ¿no? Esa es la interpretación que yo le he podido dar. Perfecto, Licen, gracias por la aclaración. Dice Eve Peñaranda, licenciada, excelente presentación. Tenemos una consulta de Claudia Vidal, dice excelente disertación, 2 consultas, licenciada. Primero, ¿cuál es el protocolo a seguir en cuanto a la frecuencia? Debe ser diario, día por medio. Y la segunda consulta, en caso de dolor menstrual intenso por uso de anticonceptivos, ¿qué se puede hacer? Gracias. Ya. Un protocolo establecido no hay. Ya les había dicho que yo les he presentado diferentes propuestas, ¿no? De las cuales ustedes deben seleccionar la que sea idónea de acuerdo a la característica de nuestro paciente, ¿no? Entonces, con el que me ha ido mejor ha sido con el tema del drenaje linfático manual, ¿no? Con el que yo he hecho la investigación y he logrado demostrar que sí se soluciona el problema de la dismenorrea.
Eso es lo que yo. La frecuencia de este tratamiento yo lo he realizado 2 veces por semana durante 3 meses. Ese es el tiempo en el que yo he tardado en obtener los resultados que les he mostrado, ¿sí? Y es lo que realmente recomiendo a mis pacientes que hagamos, ¿no? Entonces, una vez que trabajamos esos 3 meses, el dolor desaparece, el dolor desaparece. Y si vuelve a aparecer es con mucha menos intensidad, ¿no? Es así. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, en el tema de los anticonceptivos, depende del tipo de anticonceptivo que haya utilizado, ¿no? En este caso, la verdad, no he tenido ningún caso con un cuadro con esas características de que a causa del consumo de ciertos anticonceptivos, la dismenorrea haya incrementado en intensidad, ¿no? La verdad es que no he tenido ningún caso. Perfecto, Lisen. Aquí igual una pregunta que ya nos ha respondido en realidad, pero la volvemos a consultar. Dice Neiva Borges. Lisen, buenas noches. Primeramente felicitarle por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas sesiones debemos realizar en estos casos? Bueno, creo que ya les he respondido. Sí, correcto, Lizzy. Nos vamos a ir a otra preguntita. Bueno, Anet Ortiz comenta, dice, motiva a la aplicación y a realizar investigaciones que presentan evidencia científica como la que nos mostró. Después dice Paola López, buenas noches, muy interesante la exposición. Mi pregunta, habemos muchas mujeres que utilizamos el dispositivo intrauterino y en su mayoría el chip causa la irregularidad de la menstruación y el drenaje linfático ayudaría en este caso. Con certeza no podría garantizarte que sí se va a regular. No lo podría hacer, pero muchas de mis pacientes sí han tenido el dispositivo subdérmico, ¿no? El implante subdérmico, mejor dicho, han tenido la T de cobre, han consumido pastillas anticonceptivas y demás, y hemos conseguido todo lo que ustedes han podido ver en la presentación, ¿no? Entonces, es que es un tema bastante amplio. Nosotras las mujeres somos todo un misterio y estas cosas nosotras no las hablamos, ¿no? Es incómodo a ratos preguntar qué método anticonceptivo tú utilizas, ¿no? Entonces, hay que profundizar, hay que perder el miedo a hablar de estas cosas porque nosotros podemos ayudar, ¿no? Y como les digo, dentro de las 15 voluntarias que yo he podido atender con este tratamiento, habían algunas que tenían el dispositivo subdérmico, la T de cobre, tomaban pastillas anticonceptivas y los cambios han sido radicales, ¿no? Han sido cambios muy significativos. Entonces, sí sería interesante en algunas investigaciones innovar y preguntarnos sobre estas cuestionantes que ustedes manifiestan para poder hallar respuestas, ¿no? Y una mayor validez científica a este tipo de investigación que yo les estoy presentando hoy. Claro, perfecto, Lisen, gracias. Y bueno, seguimos aquí con las felicitaciones de Andrea Fernanda, María Elena, dice muy buena exposición, Lisen, muchas gracias, excelente presentación, estimada Alexandra, felicidades. De ahí tenemos Piedades López, muy buen tema, Lisen, muchas felicidades. Mi consulta es, cuando hay una dismenorrea primaria, ¿es necesario que tome hormonas? Esa pregunta te la respondería Un más médico. idóneamente un ginecólogo. Sí. Sí, correcto, Lisen. Bueno, después tenemos Alejandra Paola. Dice, buenas noches, soy una de las personas que realizó la terapia, me ayudó en gran magnitud. Tiene un dolor exagerado e incluso irregular después de las terapias. Se me reguló mi periodo. El dolor bajó y me duró por lo menos 1 año y medio donde no presenté dolores y un periodo regular hasta este año. Qué bonita experiencia que realmente ella que está en la terapia, ha regulado lo que es el periodo y ha bajado bastante el dolor, ¿no? Así que qué maravilla. Alejandra ha sido una de las 15 voluntarias que yo he tenido en mi Ah, qué lindo. investigación y es el testimonio que ella puede dar a conocer, ¿no? Realmente ha sido muy significativo el cambio que hemos conseguido, no solo en ella, sino en las 15 personas que me han colaborado. Entonces, Un saludo especial entonces a Alejandra y Paola.
Gracias, Gracias Ale. por su testimonio. Debe estar contenta ahora. Vania Sí. Flores, desde La Paz, la Licen, dice Licen, buenas noches, felicidades, excelente presentación. De ahí dice, muy buena presentación, soy Mónica Flores, estoy con otro nombre, nos pone, mi consulta es, ¿qué día sería ideal realizar el tratamiento? Como te mencioné, mi hermana sufre mucho con esto, gracias. Buena pregunta, Lice. Yo iba a hacerle la misma pregunta. Si el tratamiento, lo ideal es trabajarlo antes del periodo, porque generalmente duele unos días antes, ¿no? Ya empieza con algunos síntomas y molestias porque el cuerpo está empezando a ovular. Entonces, ¿cuándo usted recomienda aplicar ya esta sugerencia de protocolo? Ok. Cada una de nosotras nos conocemos, ¿no es cierto? Sabemos cuándo nos va a venir el periodo y ya nuestro cuerpo empieza a manifestarse. Por eso les decía, en algunas empieza a manifestarse con ciertos dolores, en otras se edematiza la zona de la pelvis o empieza con dolor a nivel de la espalda, ¿no es cierto? O sea, son diferentes características que en una y otra se va manifestando en mayor intensidad. Algunas somos más renegonas, otras somos más lloronas, etcétera. Son muchas manifestaciones. Mi recomendación, y es lo que he hecho en el tratamiento que les he propuesto, es hacer una sesión, o sea, 2 sesiones por semana, ¿sí? Entonces, ideal empezar antes de que te venga el periodo, cuando ya tienes estas molestias, la otra después de que termine el periodo y así seguir la subsiguiente semana, pueden ser cada 2 días o día por medio también. El drenaje linfático se recomienda cada 2 días y así hasta el siguiente periodo, ¿no? Entonces tienen que ser 3 meses seguidos porque en ese tiempo es donde se ven todos los cambios que les he mostrado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la frecuencia de tratamiento que se debe hacer. Ahora, entre una sesión y otra, yo puedo ir cambiando, ¿no? Lo que he estado haciendo ahora, ¿no? Ir innovando, no solamente el drenaje linfático, sino aplicar en algunos casos electroanalgesia, en otros casos hacer lo que es la liberación miofacial, ¿no es cierto? O en otros casos, acompañar con lo que es los ejercicios para aumentar la movilidad, la flexibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir combinando dependiendo de la característica de nuestra paciente. O sea, no todas somos iguales, no todas tenemos la misma cantidad de tejido adiposo, no todas tenemos la misma flexibilidad muscular, o sea, cada una de nosotras es muy particular, por eso el tratamiento debe ser muy personalizado. Entonces, y para poder abordar este tema, nosotros tenemos que conocer las características. Por eso les he explicado en un principio todo lo que es la fundamentación teórica de la característica de la dismenorrea primaria, las características que tiene que tener la menstruación, cómo hacer un diagnóstico diferencial y a partir de eso desarrollar un criterio clínico personalizado en cada una de nuestras pacientes y poder realizar el tratamiento. Perfecto, Lisen, gracias. Bueno, igual preguntan sobre su investigación, si está publicada, tal vez en alguna página que nos pueda dar la referencia para poder acceder a ella. No la he publicado, pero sí, la voy a hacer por floja, no la he publicado, pero bueno. Ya tiene una tarea pendiente, Lisen. Vamos a estar pendientes para poder ver la publicación. De todas maneras, igual la licenciada nos ha mostrado la investigación de los resultados y cómo ha funcionado, así que está bastante interesante también. Dice, bueno, están preguntando bastante sobre la investigación y, a ver, tenemos, dice Esta muchas gracias. investigación, esta investigación que yo les he presentado a mí me ha abierto las puertas a ir a congresos en Argentina. Gracias a esto he conocido las cataratas del Iguazú porque es un tema bastante innovador, es un tema que muy pocas personas lo han abordado, ¿no? Entonces, a mí me ha permitido viajar. Sin embargo, la verdad es un gran descuido no publicarlo, ¿no? Porque es un resultado y una investigación bastante nutritiva, yo creo, en nuestro campo. Sí, y hace falta, la verdad, de más profesionales como usted que se animen a esto de la investigación. La verdad es que son contados a nivel Bolivia y hay muy buenos profesionales con temas interesantes, ¿no? Así que, Lisen, vamos a esperar ahí atentos a su publicación y nos avisa, por favor, para Claro poder que pasar el dato
a los colegas. Hay una última consulta, dice Ale, una consulta más. ¿Le atribuyes los buenos resultados más al TENS o al drenaje linfático? Es decir, ¿has tenido experiencia de realizar solo el drenaje linfático? De hecho, el tratamiento bueno, la investigación que yo les he compartido es solamente con drenaje linfático, ¿sí? Y algunas maniobras de liberación miofascial, ¿no? Es solamente manual. El tema de aplicación del TENS, eso lo voy combinando, ¿no? Ahora en mis tratamientos. Y más que el TENS, yo utilizo la corriente Travert, ¿sí? Pero ahora no he querido hablar del tema de la corriente Travert porque considero que muchos de nosotros, como les decía en principio, nuestra primera herramienta de trabajo es adquirir un equipo económico y de fácil aplicación como es el TENS, ¿no? Entonces, por eso es que he querido tratar hoy día el tema del TENS, ¿no? Y hacer énfasis en el tema de la aplicación del circuito eléctrico, que hay diferencia entre uno y otro. No es poner por poner, ¿no? Tenemos que saber cuál es el más idóneo para este tipo de dolor. Exacto, Liz, en buen punto. Como la Liz mencionaba en su presentación, que tenemos 4 tipos de TENS, no es colocar cualquiera de los 4 según el cuadro que tiene el paciente, así que hay que conocer muy bien las frecuencias y todos esos datos, ¿no? Para poder tener éxito en el resultado del tratamiento. Y bueno, tenemos acá, dice Katy Rivas, y respondiéndote, Katy, sí, vamos a subir el video grabado. Yo creo que la próxima semana a la página de Facebook para que las personas que no han podido estar presentes en el webinar puedan ver o también ustedes que han estado presentes y desean repasar un poquito más sobre el protocolo lo puedan hacer. Y bueno, Lisen, creo que ya no tenemos más consultas. La verdad es que ha estado todo muy claro, ha respondido y aclarado muchas dudas y la verdad es que hemos tenido muy buena audiencia. Hemos estado con 170 profesionales en línea, así que hemos enriquecido un poquito más el conocimiento de nuestros colegas y agradecerle por eso. Esperamos poder tenerla una vez más con un tema también innovador cuando guste. Las puertas están abiertas y bueno, si tienes redes sociales, tal vez del centro, tal vez sube ahí algunas publicaciones científicas, protocolos o algo, les puede decir dónde poder encontrar en las redes sociales o seguramente hay alguien también que quiere ser paciente en la ciudad de Oruro, donde se queda su gabinete. Muy bien. A mí me encuentran en las redes sociales como Alexandra Rocha en Facebook, en Instagram también. Y tengo también la página del centro, que es Fisiocentro, Alexandra Rocha, que la pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Mi consultorio queda aquí en Oruro, en la calle Pagador, entre Sucre y Murguía. Estoy en el edificio García. Cualquier consulta, pues en mi celular es el 704-19075, ¿no? Para cualquier consulta ustedes me pueden escribir, yo les puedo orientar sobre el tratamiento o sobre si requieren que les haga el tratamiento. Perfecto, Lisen, gracias. Y leo un pequeño mensajito más de Gabriela Pérez. Dice, Ale, me place haber escuchado tu exposición y sobre todo el saber de una investigación clínica tuya de un tema bastante innovador y muy interesante, que nos puede ayudar muchísimo a nosotras las mujeres y nos abre los ojos a los oficios para abarcar más campos. Muchas felicidades. Atentamente, Amatiz. Gracias, Amatiz. Y bien, con eso entonces concluimos este webinar tan interesante. Espero que les haya gustado el tema. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. Estamos publicitando nuevos temas. En realidad, cada semana vamos a tener un tema nuevo para que puedan conocer con distintos profesionales. La próxima semana igual dicen tenemos un colega que es igual de la ciudad de Oruro, así que vamos a estar ahí también presentes para poder presentarlo. Y bueno, si están interesados en adquirir en algún TENS, nos pueden buscar con toda la confianza en nuestras redes sociales para que un asesor se pueda contactar con ustedes. Lisen, le mando un abrazo y muchas gracias por su tiempo y su conocimiento y bueno, hasta una siguiente oportunidad.
Muchas gracias a la empresa PhysioBasic. Yo quiero hacer un agradecimiento especial, no solo porque ustedes nos brindan y nos dan a conocer tecnología de punta y lo último, además, el soporte técnico que nos dan, las capacitaciones constantes y bueno, ahora la oportunidad de poder dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Eso quiero agradecer infinitamente por este tiempo, que todos los que han estado presentes les haya servido de mucho esta charla y reiterarles mi agradecimiento a la empresa PhysioBasic. Gracias, Lisen. Les mando saludos a todos y que tengan muy buenas noches.